Hola a todos, bienvenidos al video número 10 de Ciencias de Tutores en Línea. En este video vamos a esclarecer la diferencia entre distancia y desplazamiento. Comencemos. El reactivo me dice: un atleta entrena en una pista circular de 400 metros de perímetro, inicia en la meta y termina ahí mismo después de dar solo 2 vueltas. ¿Qué distancia total recorrió y cuál fue su desplazamiento? Muy bien, para esto necesitamos entender que distancia y desplazamiento son dos cosas diferentes. Vamos a analizar los dos tipos de magnitudes físicas que debemos conocer para resolver este reactivo. Las primeras magnitudes se llaman escalares. Las magnitudes escalares son magnitudes sencillas. No requerimos más que especificar su tamaño y sus unidades. Con eso es suficiente para esclarecer de qué estamos hablando. Mientras que las magnitudes vectoriales necesitamos un poco más de detalle para no entrar en confusión. Por ejemplo, la velocidad. Necesitamos decir una cantidad. Son 3 características que definen a un vector. Una cantidad o magnitud, el tamaño, la dirección, es decir, hacia dónde se dirige. Esto lo vamos a determinar con un ángulo, y el sentido, con una flecha. Analicemos algunos ejemplos para esclarecer mejor este aspecto. Ejemplos de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Tendríamos como un clásico ejemplo de escalar a la masa. Entendamos que la masa es cantidad de materia y sus unidades pueden ser kilogramos, pero no necesito decir hacia dónde van. Simplemente con decir 5 kilogramos entiendo perfectamente de qué hablo. Otra unidad escalar, el tiempo, por ejemplo horas, minutos, no necesito decir un ángulo. La distancia, que es el espacio que existe entre 2 puntos. El volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo. Y la rapidez. La rapidez es un poco confusa. La rapidez y la velocidad suelen crear confusión. La rapidez es simplemente el tamaño del vector velocidad, mientras que la velocidad es un vector y gráficamente lo puedo representar con una flecha, mientras que su tamaño es lo que vamos a llamar rapidez. Este vector a su vez va a poseer un ángulo y una dirección. No es lo mismo que yo vaya a una velocidad hacia acá que vaya con una velocidad hacia este lado. Es por eso que velocidad y rapidez son distintos. La rapidez solamente me va a indicar el tamaño o la magnitud del vector velocidad, pero están estrechamente relacionados. Velocidad es un vector y necesita 3 cosas para ser definido. Otra cantidad vectorial es la fuerza. La fuerza es una magnitud física que puede ser aplicada en varias direcciones. Es por eso que requiero de un vector para representarla con mayor precisión. Otra cantidad vectorial, el peso, aunque sabemos que el peso es una fuerza que siempre va a ir en dirección del centro del planeta donde nos encontremos. Otra es el desplazamiento. Desplazamiento y distancia también causan confusión, y eso es precisamente lo que vamos a abordar con mayor profundidad más adelante. Permítanme un momento. Y la aceleración. La aceleración también tiene un sentido y puedo aplicar la aceleración, que es un cambio en la velocidad, en diferentes direcciones. Si un móvil se está moviendo en esta dirección y yo aplico una aceleración en la misma dirección, entonces incrementaré su velocidad. Pero si el móvil se está moviendo en esta dirección y yo aplico una aceleración en sentido contrario, entonces lo estaría frenando. Vamos a continuar explicando lo que es el vector desplazamiento. El vector desplazamiento es precisamente un vector que es un vector, una magnitud que requiere un poco más de detalle, que requiere 3 cosas. Habíamos dicho que necesitamos el tamaño, un ángulo
y una dirección. Y este vector de desplazamiento representa el cambio de posición que experimenta un objeto. Ahora, los cambios en física se calculan mediante la observación de la diferencia que existe entre un valor final y un valor inicial. Esto es la resta entre el valor final y el valor inicial. Esto implica que si el valor final es el mismo que el inicial, entonces el cambio será nulo. Quiere decir que yo tendría un desplazamiento cero en el caso en que termine en el mismo lugar. Veamos un ejemplo. Tenemos una posición inicial y vamos a ver aquí a Juanito en la posición inicial. Y le vamos a pedir a Juanito que se mueva a una posición final. Juanito está feliz de moverse y va a comenzar a moverse a otro lugar. A ese lugar le vamos a llamar posición final. Esta línea punteada que dibujó Juanito al ir caminando se conoce como trayectoria. Y la línea que une el punto inicial con el punto final, esta línea con una flecha, es lo que llamamos el vector desplazamiento. Juanito pudo haber seguido esta trayectoria o pudo haber seguido cualquier otra trayectoria y terminar en el mismo lugar. El vector desplazamiento sería el mismo, sin importar la trayectoria. Pero la distancia que recorrería Juanito no sería la misma. Podemos concluir que la distancia recorrida dependerá de la trayectoria, pues la longitud de la trayectoria es igual a la distancia. Entonces Juanito pudo haber dado 50 vueltas antes de llegar al mismo punto, recorrer una distancia larguísima o muy corta, siguiendo la línea recta, pero el desplazamiento es el vector que une el punto inicial con el punto final. El desplazamiento entonces es un vector. La distancia es una cantidad escalar y la línea que sigue es conocida como trayectoria. Vamos a ver algunos ejemplos de desplazamientos y distancias. Supongamos a un cuerpo que es el círculo azul, y vamos a llamarle desplazamiento 1, le vamos a pedir que se mueva en alguna dirección. Si lo situamos en un sistema de referencia tradicional en 2 dimensiones y movemos a este cuerpo, observamos que esta fue la trayectoria que siguió. Desde la posición inicial hasta la posición final trazamos una flecha y esta flecha es lo que conocemos gráficamente como un vector, el vector desplazamiento. El ángulo que hace con el eje X positivo es el ángulo en posición normal de un vector, así está definido. En este caso le pusimos 40 grados y la distancia son 10 metros. En este caso la distancia de 10 metros equivale a la trayectoria seguida y la trayectoria está justo en línea recta sobre el vector. Está ahora marcada con una línea punteada roja. Solo en este caso podemos analizar los elementos del desplazamiento. Del vector desplazamiento serían su magnitud, es decir, su tamaño, es de 10 metros. Y la distancia recorrida, en este caso, también son 10 metros. Distancia y magnitud del vector, en este caso, resultaron iguales. La dirección o su ángulo, recuerden, necesitamos 3 cosas para definir un vector, es de 40 grados, que es la apertura que hay entre el vector y el eje X positivo, y su sentido nos lo da la flecha en sentido al norte del este. Veamos otro ejemplo, un desplazamiento 2. Colocando nuestro sistema de referencias y un objeto en el origen, ahora vamos a mover a ese objeto desde esta posición inicial a una posición final. Trazamos una flecha, esto es el vector desplazamiento, desde la posición inicial hasta la posición final y marcamos el ángulo a partir del eje X positivo.
Esto debe ser en sentido contrario de las manecillas del reloj. Este ángulo es ahora de 130 grados y la distancia que recorrió el objeto equivale también a la magnitud del desplazamiento porque se movió en línea recta. Podemos analizar los elementos del desplazamiento. Su magnitud y distancia son los mismos, 10 metros. Igual que el otro desplazamiento, la dirección cambia porque su ángulo ahora es de 130 grados y el sentido es al norte del oeste, nos lo da la flecha. Esta línea punteada de rojo nos indica la trayectoria seguida y la longitud de esa trayectoria, como está sobre el vector, es igual a la magnitud. Solo en estos casos la magnitud del desplazamiento y la distancia serán la misma. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver desplazamientos iguales pero con distancias distintas. Tenemos nuestro sistema de referencias y nuestro objeto. Ahora vamos a mover a ese objeto. Obsérvenlo. Desde la posición inicial se mueve a la derecha y luego hacia arriba. Trazamos una línea roja que es la trayectoria seguida y esta será la distancia que recorrió. Él tuvo que caminar esto 8 metros a la derecha y luego 6. Sin duda 8 y 6 son 14 metros. Esa es la distancia recorrida, es la longitud de la trayectoria. Pero el vector desplazamiento es simplemente la flecha que une el punto inicial con el punto final. El desplazamiento, su magnitud de ese vector es 10 metros, este es su sentido, y la dirección es el ángulo que hace con el eje X positivo. El ángulo es de 40 grados. Entonces tenemos una distancia de 14 con un desplazamiento con magnitud de 10. En este caso no es lo mismo, porque siguió una trayectoria distinta, pero el vector desplazamiento es trazado de la posición inicial a la posición final. Pongamos los elementos del desplazamiento en un resumen. Su magnitud es 10 metros, su ángulo es de 40 y con sentido norte del este, nos los da la flecha. Vamos a compararlo con el desplazamiento 4. Lo vamos a mover de la posición inicial, sigue una trayectoria muy caprichosa y llega a la posición final. Trazamos ahora el vector desde la posición inicial hasta la posición final y esto es el desplazamiento y resulta que es 10 metros de magnitud. Si observamos el ángulo, medimos el ángulo, 40 grados también. Entonces tengo un vector de 10 metros, igual que en el desplazamiento 3 aquí a la izquierda, con ángulo de 40, pero en este caso la distancia que recorrió el cuerpo fue de 150 metros, porque siguió esta trayectoria de la línea punteada. Es una trayectoria larguísima y la longitud de la trayectoria es la distancia. El vector desplazamiento simplemente une el punto inicial con el punto final. Tenemos que los elementos de su magnitud son 10 metros, su ángulo 40 y su sentido al norte del este. Ahora sí, veamos el reactivo. Dibujemos a la pista circular de 400 metros. Ahí la tenemos. Coloquemos una línea de meta. Y ahora, el atleta. Hagámoslo que dé 2 vueltas. Primero una vuelta. La pista tiene un perímetro de 400 metros. El atleta gira una vuelta y recorre una distancia de 400. Girémoslo otra vez. Corre la segunda vuelta y lleva entonces 800 metros. Pero su desplazamiento es 0. ¿Por qué? Quedamos que el desplazamiento es el vector que une el punto inicial con el punto final. Yo no puedo trazar aquí ningún vector porque quedé en el mismo lugar. Por lo tanto, la respuesta a este reactivo sería el inciso D. La distancia recorrida es 800, mientras que el desplazamiento es nulo, es 0. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar con nosotros.